Hola a todos y todas. En la clase de hoy vamos a estar hablando de muerte y de duelo, un tema que ha atravesado las distintas instancias del curso. Y bueno, hoy nos vamos a detener un poquito más en algunos objetivos que nos parece importante para ustedes, que son identificar las diferentes etapas de duelo e identificar los diferentes procesos de duelo, como para tener algunas herramientas en el trabajo de cada uno. ¿Qué pasa? En el contexto de lo que es cuidados paliativos pediátricos, estamos hablando de trabajo con niños y con familias que tienen una enfermedad que amenaza o limita la vida. Entonces, ¿quiénes duelan? ¿No? Cuando hablamos de duelo, ¿en quiénes estamos pensando? Es importante que acá nos detengamos a tener presentes a lo largo de toda la presentación, que estamos hablando de ese niño, esa niña, ese adolescente. Estamos hablando de esa familia que hay, que lo acompaña, que no es solo una mamá y un papá, tenemos que pensar en la familia extendida, tenemos que pensar en hermanos que pueda haber, tenemos que pensar en pareja, tenemos que pensar en todo su contexto familiar más amplio, tenemos que pensar en otros referentes, otras personas que sean significativas, tenemos que pensar en la escuela, tenemos que pensar en la comunidad y también tenemos que pensar en el equipo de salud que le acompaña en todo este proceso. Eso es importante para que tengamos en cuenta. Vamos a entrar en alguna definición, algunos detalles. ¿Ah? Cuando pensamos en duelo, estamos hablando de que el duelo es una reacción adaptativa, normal, habitual, ante una pérdida significativa. Esta pérdida no siempre va a ser la muerte. Puede ser una mudanza, puede ser una separación y puede ser la propia salud. Entonces, quien atraviesa un duelo atraviesa una experiencia de falta de control sobre lo que está pasando, con reacciones emocionales que van a ser intensas y que va a implicar cambios importantes en su vida. Y todo eso requiere de una adaptación. Y como tal, es un proceso, no es algo que sea de un día para el otro, es un proceso dinámico. Esto quiere decir que pasamos por distintas etapas de las cuales podemos ir y volver, y que es singular. Si bien por lo general todos atravesamos por algunas etapas que son similares, lo hacemos cada uno a un tiempo diferente, de una manera diferente, con una intensidad diferente. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta. No podemos comparar un duelo con el otro, ni comparar nuestros propios duelos con los duelos de las personas con las que trabajamos. Cada uno tiene su propio proceso. Cuando hablamos de duelo, históricamente distintos autores fueron categorizando las etapas. Una de las primeras que lo hizo fue Elizabeth Kubler-Ross en el 69, y ella hablaba de 5 fases por las que todos pasaríamos en un determinado orden, y eso luego se vio que no es tan así. Ella habla de una fase inicial de negación, ¿no? En que esto no puede estar pasando, de alguna manera no terminamos de creer eso que ocurrió. Ira, enojo, ¿no? Ese enojo que genera esa reacción emocional intensa. Luego una negociación, que de alguna manera es una etapa en la que quiero como seguir como si no hubiera pasado nada, hasta que llega la etapa de depresión, en la que, bueno, asumo que sí, que pasó algo y eso me conecta con emociones de muchísima tristeza, apatía, dificultad para hacer cosas, para salir adelante, hasta que llega una etapa que sería la última etapa de este proceso, según esta autora, que es la de adaptación. Me adapto a esa pérdida. ¿Tá? Entonces, de alguna manera, lo que se fue viendo y reconsiderando es que se tratan de tareas para elaborar ese duelo. O sea, son procesos que las personas tienen que ir haciendo, para poder avanzar a una siguiente fase, para poder avanzar a la siguiente tarea. Y eso lleva distintas duración para cada persona, como les decía.
¿tá? Y se pueden hacer con mayor o menor dificultad y después vamos a ver de qué depende. Entonces, las tareas que plantean algunos autores, entre ellos Warden en el 92, que es uno de los que más se considera, son aceptar la realidad de la pérdida, ¿no? O sea, entender que, bueno, que sí, que hubo una pérdida, expresar el dolor y los sentimientos, ¿no? Es importante que podamos tener la oportunidad de expresar, que puede ser de diversas maneras, pero poder expresar lo que nos genera, adaptarnos a un medio donde el difunto, esa persona, ya no está de la misma manera. Y finalmente, la tarea de recolocar emocionalmente al ser querido que se ha perdido. ¿Ah? Estas etapas se van dando también en simultáneo, ¿ah? Estas tareas, pero necesitamos ir transitando y resolviendo cada una de ellas para poder decir que elaboramos ese duelo. Ahora, cuando hablamos de duelo, nos solemos encontrar con muchas creencias que pueden ser limitantes al momento de transitar un proceso de duelo. Por ejemplo, tenemos que el tiempo lo cura todo, es algo que solemos escuchar, que las personas le dicen a las personas que duelan. También que expresar el dolor nos hace más daño, o sea, que llorar una pérdida o seguir llorando una pérdida es más doloroso, que también le puede hacer daño a los demás, ¿no? Sobre todo cuando hay otros hijos chicos, no mostrar ese dolor, que expresar el dolor es una señal de inadecuación, ¿no? Y que el dolor debe ser expresado en la intimidad. Y por mucho tiempo, y aún se cree esto como verdades, y de alguna manera se determinaba externamente cómo se debían transitar los duelos. Y bueno, ahora sabemos que esto no es así y se intenta que desde el equipo de salud se pueda trabajar con las personas para que puedan llegar a tener una expresión emocional de lo que les está pasando y se permitan. Es nuestra tarea habilitar y validar, ¿ah? La expresión emocional. Cuando hablamos de duelo en este contexto, hablamos de niños, de niñas, de adolescentes. Y el concepto de muerte, así como el proceso de duelo, va variando en la infancia según la edad y según el nivel de desarrollo, la etapa en que se encuentre cada niño. Vamos a ver algunas características y acá tenemos que pensar tanto en los niños alrededor como en el propio niño que está sufriendo el duelo de la pérdida de calidad de vida, de la pérdida de su estado de salud, ¿tá? Y la posibilidad de muerte. Entonces, cuando hablamos, pensamos a grandes rasgos, ¿no? No podemos tampoco colocar a todos los niños en estas etapas exactamente. De 0 a 2 años hablamos de niños que no tienen todavía el concepto de muerte, se rigen por una sensación de ausencia y presencia. Ah, estoy o no estoy, y eso va variando también en los primeros meses. En que existen miedos básicos que son el de la separación y el abandono, que son muy profundos, en que se extraña de la persona que no está la presencia física y emocional, o sea, la ausencia de ese vínculo, pero tampoco pueden darse cuenta que esa persona no está más, que no va a volver. Eso cuesta mucho todavía. Bueno, que ante el dolor se puede volver apático, presentar alteraciones psicosomáticas, no vamos a ver la misma expresión emocional que un niño más grande que de pronto llora, lo expresa, dice extraño a tal persona, porque todavía están en una etapa preverbal. Y estamos hablando de niños para quienes todavía el bienestar físico es una de las cosas que priman, ¿tá? Y un bebé, esto no hay que olvidarlo, un bebé que está en etapa terminal necesita de los mismos cuidados físicos y emocionales que cualquier otro grupo etario, ¿no? Porque a veces es común escuchar que, bueno, que es chiquito, no entiende, no siente, no se da cuenta. ¿Ah? Y bueno, sí, necesita los mismos cuidados, necesita esa contención, ¿ah? Necesita cariño, necesita el contacto, necesita la presencia. Cuando hablamos ya en la etapa preescolar e iniciando la etapa escolar, niños más o menos entre 2 a 6 años, empiezan a tener una comprensión parcial, empieza a aparecer el lenguaje, ¿ah? Y se empieza a tener una noción de muerte, pero lo ven como algo
reversible, temporal, todavía no logran entender que es algo determinante. Ni a la universalidad, no logran todavía entender que todos nos vamos a morir. Eh, Suelen también atribuirse la culpa por el fallecimiento, ¿no? Como alguna vez pensé que o me enojé con determinada persona o no quise tener a mi hermanito y entonces se pueden llegar a sentir culpables, ¿ah? Como que ellos generaron eso. Y bueno, a poco empiezan a prestar más atención a la muerte a su alrededor, ¿ah? Es común que empiecen a hacer preguntas sobre la muerte. Y bueno, la manera en que se van a expresar va a ser de manera intensa pero breve. Y de pronto se van a poner a jugar y después van a volver a preguntar y hay que estar muy atento a esto y permitir esa expresión emocional. Ya en la etapa escolar, de 7 a 11 años, ya pueden personificar la muerte, ya pueden hablar de ellos mismos, de su propia muerte, ya han desarrollado a nivel cognitivo los conceptos de tiempo, de espacio, de cantidad, de causalidad. Esto pasa porque tal cosa. Van de a poco entendiendo que las cosas como la muerte son irreversibles, son universales, que a todos nos va a pasar. ¿Ah? Todos los animales, todas las personas se mueren. Pero todavía puede ser difícil entender esta muerte de un ser querido o la propia muerte. ¿Ah? Todavía no están en una etapa, como vemos luego, a partir más o menos de los 12 años, ¿ah? En que ya tienen una capacidad similar al adulto de comprender lo que es la muerte. Ya aparece el pensamiento abstracto, aunque sigue siendo egocéntrico. Pueden elaborar ciertas interpretaciones filosóficas, religiosas y cuestionarlas. Siguen teniendo un pensamiento mágico, omnipotente, ¿no? El adolescente que siente que se lleva el mundo por delante a veces, o que a él no le va a pasar nada. Pero pueden expresar, sí, gran preocupación y dolor por su imagen corporal, por su identidad sexual, por las secuelas, por las cicatrices. Muchas veces vemos que en estos procesos a los adolescentes les afecta muchísimo ciertas cosas como la caída del cabello, la imagen, ¿no? Cómo se ven, cómo los van a ver los demás, que de pronto en niños más chicos no lo encontramos. Aparece un descenso de la autoestima, de su seguridad personal, ¿ah? Se aíslan como defensa a un posible rechazo, importa mucho la pertenencia al grupo en la reacción de los demás. Y bueno, aparecen y expresan ambivalencia, confusión, angustia. ¿Ah? De pronto un día están con todo el ímpetu y otro día no quieren nada. Sienten la frustración de su proyecto de vida que ya había empezado a aparecer, lo ven interrumpido. También sienten culpa, sienten hostilidad, eso aparece mucho. ¿Ah? Y bueno, se ve afectada su capacidad de planificar y la efectiva participación de sus asuntos, y esto es algo que como equipo tenemos que cuidar mucho, ¿ah? Porque ellos van a querer y van a poder expresarlo mucho más, ¿no? El cómo les gustaría que se den determinadas situaciones en relación a su proceso de enfermedad, a su probable fallecimiento. ¿Ah? Y algo que es muy importante, lo que se está empezando a escribir mucho, es la necesidad de ser recordado, de dejar un legado. Y esta es una herramienta de trabajo muy importante con los adolescentes, ¿ah? Que, bueno, que se enfrentan a una enfermedad que amenaza o limita su vida. Y es algo que ayuda mucho también el trabajo con las familias. Entonces, cuando hablábamos de duelo, y teniendo en cuenta todas estas etapas de los niños y los adolescentes, podemos hablar de que hay factores que condicionan cómo se afronta una pérdida y se procesa el duelo, cómo se da el pasaje por estas tareas que decíamos. Y los factores van a ser diversos, van a incidir los factores psicológicos de la persona, como sea su personalidad, su salud mental, su estructura, su inteligencia, qué situaciones han vivido y qué capacidad de afrontamiento tienen ante esas, ¿no? Y qué capacidad tienen de establecer vínculos afectivos. Después los factores del doliente, ¿no? Que tienen que ver con los duelos previos, con otras pérdidas que hayan tenido, otras crisis vitales que puedan estar ocurriendo en el momento o no, ¿no?
bueno, sus creencias, bueno, la percepción de la realización del bebé en la vida, ¿no? Esto también es importante y aparece un poco qué expectativas, qué he depositado ahí, en el caso de los bebés chiquitos. Los factores de la muerte. Estamos hablando acá de las circunstancias particulares de esta muerte, cómo se dio, si es súbita, si es esperada, si pudieron prepararse o no. Entonces, si hubo o no un duelo anticipado, más adelante vamos a hablar de eso. Los factores sociales, las redes, ¿no? El apoyo social con el que cuenta, si tienen o no tienen pareja, cuál es la calidad de la relación de ese vínculo, su educación, su estatus económico, si tienen la posibilidad de participar de los rituales funerarios o no, cómo lo vive también su contexto, cuáles son las distintas experiencias que ha tenido en este sentido. Y bueno, después factores fisiológicos que inciden también cómo se atraviesa el duelo, como son distintas drogas y sedantes, y por qué no se aconseja en un proceso eh, incipiente de duelo enseguida indicar medicación, como a veces se cree. El estado de salud de esa persona también afecta, cómo descansa, cómo se alimenta, todo esto puede colaborar o no a cómo se afronta esa pérdida. Entonces, si tenemos que retomar estos factores, los que claramente dificultan la resolución de un duelo es cuando estamos hablando de una muerte repentina, un suicidio, una muerte incierta, cuando el fallecido es joven, que es lo que nos pasa en este caso, cuando hay agotamiento familiar, ¿no? Nos encontramos en una situación de claudicación familiar también, cuando se han dado múltiples pérdidas. Tenemos familias que han atravesado muchos duelos de distinto tipo, como decimos, a veces vienen golpeados por la vida. Y bueno, y algo que suele afectar mucho también es cuando hay una relación de dependencia con la persona fallecida, que puede ser dependencia, no nos referimos solo a lo económico, ¿no? Pero dependencia emocional. En el caso de esas personas, si pensamos en este contexto de cuidados paliativos pediátricos, cuya vida era cuidar a ese niño, ¿no? Entonces, de alguna manera ellos existían en función de ese niño, esa niña a quien cuidaban tanto todo el día y de pronto no está. Entonces hay que ahí hacer muchos duelos, no solo por esa persona que no está, sino por esa identidad que tenía. Factores que favorecen la resolución del duelo, y aquí es donde sí podemos intervenir muchísimo, es en que puedan estar presentes en el momento de la muerte, que la persona que fallece tenga un aspecto digno, y esto es algo que podemos cuidar en algunos sentidos, que hayan tenido experiencias previas de un duelo normal, de un duelo adaptativo, que cuenten con buen apoyo social, que nosotros permitamos o vehiculicemos que ese apoyo social esté presente. Bueno, que se puedan practicar los rituales de duelo, que podamos asesorar en ese sentido, ¿no? Colaborar en lo que es trámites, orientar a las familias para esto, y la libre expresión de los sentimientos. Y en esto que yo hablaba antes, habilitar y validar siempre va a ser muy importante. Uno de los factores que favorecían era que las personas se puedan ir preparando. Y por lo general, en circunstancias en que se cuenta con un diagnóstico previo de una enfermedad que puede amenazar o limitar la vida, ya las familias comienzan a hacer un duelo. ¿Ah? Y van haciendo un duelo del hijo sano, van haciendo el duelo de un proyecto, van haciendo varios duelos de la vida como la conocían previamente, esto el duelo del rol también. Y de alguna manera se trata de fases anticipatorias del duelo que facilitan el desapego emotivo antes de que ocurra la muerte. ¿Va a ser que sea menos doloroso? No, van a favorecer el proceso. Y bueno, un duelo anticipatorio es vivido se vive por pacientes y familiares, sobre todo en enfermedades terminales. Brinda la posibilidad de compartir sus sentimientos previamente, prepararse para la despedida, que es lo que no ocurre cuando una muerte es totalmente inesperada. Y a veces las personas sienten que se quedaron con cosas para decir, con cosas para hacer. El duelo anticipatorio es el primer acto de un proceso de dolor afectivo
que culminará en duelo propiamente dicho después de la muerte del ser querido. O sea, la persona igual, aunque transite un duelo anticipatorio, va a tener que hacer todo el proceso de elaboración del duelo una vez que la persona no esté. Y bueno, este duelo anticipatorio tiene una función adaptativa. ¿Tá? De alguna manera ayuda a ir transitando todo ese momento previo. Cuando hablamos de duelo, podemos hablar de un duelo normal, adaptativo, esperable, ¿tá? Y hay múltiples expresiones de este duelo que podemos ver, identificar o indagar en las personas, ¿tá? Dentro de esto tenemos reacciones fisiológicas, reacciones conductuales. Dentro de las fisiológicas tenemos el aumento de la morbimortalidad, ¿no? Aparecen malestares, enfermedades, vacío en el estómago, presión en el pecho y la garganta, hipersensibilidad al ruido, una sensación de despersonalización también, ¿no? Están como por fuera. Falta de aire, debilidad muscular, falta de energía, dolor de cabeza, sequedad de boca, palpitaciones también. Muchas veces consultan, ¿no? Por estas reacciones fisiológicas. Aparecen también reacciones conductuales como dificultad para dormir, no querer alimentarse, conducta distraída, aislamiento social por un tiempo, soñar con la persona que ya no está, a veces evitar recordatorias, no querer tocar sus cosas, agarrar sus cosas, no querer ver, llorar o suspirar, buscar o hablarle en voz alta a esa persona, ¿no? Otros eligen llevar sus objetos y, bueno, cuidarlos como si fueran tesoros, ir a esos lugares que frecuentaba esa persona o a esos lugares donde solían hacer actividades juntos. Y bueno, a veces se puede dar un exceso de actividad, ¿no? O a veces una hipoactividad. Hay diversas presentaciones. Y después también tenemos las reacciones afectivas y las reacciones cognitivas. Dentro de las afectivas podemos encontrar tristeza, apatía, abatimiento, angustia, enojo, frustración, enfado, sentimientos de culpa, autorreproche, ¿no? Y esto es muy importante, la comunicación, para poder indagar de qué cosas, ¿no? Qué cosas se reprocha, sobre qué cosas siente culpa, y a veces podemos ayudar a esclarecer algunas. Ansiedad, soledad, abandono, emancipación o momentos de alivio que suelen ser fugaces y breves en realidad. Fatiga, impotencia, indefensión, shock, ¿no? Un embotamiento afectivo también, anhelo de esa persona o insensibilidad. Hay momentos en que es como que no pueden sentir nada. En cuanto a lo cognitivo, a veces esto de no creer lo que está pasando, esto de sentir que es un sueño, preocupación, bueno, un sentido de presencia de esa persona, incluso que llega al punto de alucinaciones visuales o auditivas, fugaces y breves. Juro que lo vi, sentí que estaba acá, dificultad para concentrarse, ¿no? Descenso de la atención, de la memoria, pensamientos e imágenes recurrentes, a veces intrusivos, obsesión por recuperar la pérdida. Y bueno, distorsiones cognitivas. A veces realmente vemos personas que hay que indagar un poco qué están pensando y ayudarlos a organizar un poco esos pensamientos. A veces al poder expresarlos ellos mismos se pueden dar cuenta que, bueno, es un pensamiento distorsionado. Pero a veces todo eso iba dentro de lo que es un duelo normal, adaptativo. A veces nos encontramos con personas que atraviesan lo que antes llamábamos duelo patológico, que ahora tiene el nombre de trastorno por duelo prolongado o trastorno por duelo complejo y persistente según la clasificación. Y tomé acá la de CIE-10, pero la del DSM-5 es muy similar. Dice, es una perturbación en la que luego de la muerte de una pareja, padre, hijo u otra persona querida, se da una respuesta de duelo persistente y profunda, caracterizada por añoranza o preocupación persistente por el fallecido, acompañadas por un intenso dolor emocional, que puede ser tristeza, culpa, ira, negación, acusación, dificultad para aceptar la muerte acontecida, sentimiento de haber perdido de sí o que algo de uno mismo ha muerto, incapacidad para sentir emociones positivas, aturdimiento,
dificultades para la vida social u otras actividades. Bueno, que la respuesta de duelo se extiende por un periodo anormalmente largo luego de la pérdida, 6 meses o más. El DSM-5 plantea 12 meses. Y claramente, y esto es lo más importante, que supera lo esperado social o culturalmente en tiempo, ¿no? Y según la religión, que establece lo normal del duelo en cada contexto. ¿Ah? La perturbación es causa de una disfunción significativa en lo personal, en lo familiar, en lo social, lo educacional, lo laboral y otras áreas importantes de la vida. ¿Qué quiere decir todo esto? Que vamos a pensar en que una persona tiene un duelo complejo y persistente si está muy triste al poco tiempo que falleció su hijo. No, para nada. O si está yendo todas las semanas al cementerio y falleció hace 2 meses. No, no lo vamos a pensar porque está transitando diversas etapas y está necesitando hacer eso, darle ese lugar. Ahora, si pasó un año y ese dolor sigue siendo tan intenso que no ha podido retomar ninguna actividad, que ha anulado todo vínculo social, que no está pudiendo realizar otras actividades o disfrutar, aunque sea un poquito, de ninguna actividad, bueno, ahí sí nos tenemos que preocupar. A veces incluso aparecen ideas delirantes, puede aparecer ideación suicida. Hay muchas cosas que pueden aparecer que, bueno, si nos llaman la atención, es importante consultar, es importante poder derivar a un equipo especializado, a salud mental, si contamos con esa posibilidad, pero siempre, por lo menos, habilitar a la persona a expresar lo que está sintiendo, a buscar qué redes tiene, con quiénes ha podido compartir esto, cómo está reaccionando el entorno a estas cosas que le están pasando. Pero bueno, la derivación siempre va a ser un factor muy importante, sobre todo cuando valoramos gravedad o riesgo. Entonces, si bien este es un tema del cual podemos tener varios talleres y hablar un montón, las ideas fuerza que queríamos que ustedes se lleven hoy son que las circunstancias del momento del fallecimiento son claves para el proceso de duelo. Y en esto el equipo de salud puede ayudar. O sea, la manera en que el niño, la niña o el adolescente fallece, ¿no? Va a ayudar o no al proceso de elaboración de ese duelo. Si la familia siente que ese niño se fue en paz, se fue tranquilo, se fue sin dolor, se pudo ir acompañado, ellos entendieron lo que iba a pasar, todo eso va a favorecer una elaboración del duelo. ¿Va a hacer que estén menos tristes? ¿Va a hacer que lo extrañen menos? No, pero les va a generar calma y tranquilidad en otros aspectos. Mostrarse disponible en el tiempo para la familia, ¿no? O sea, que la familia sepa que, bueno, que terminó nuestro periodo de atención con ese niño, esa niña o ese adolescente, pero que vamos a seguir estando para ellos, que vamos a contactarlos, vamos a interesarnos por cómo están. Aquí se utilizan diversos recursos, ¿no? De seguimiento, pero bueno, sobre todo, por ejemplo, si trabajamos a primer nivel, que vamos a estar atentos a ellos, que si vienen a controlarse ellos o cualquier otro hijo o quien sea, bueno, vamos a dedicarles unas palabras, preguntarles cómo están, cómo han pasado este tiempo, si precisan algo, ¿no? Mostrarse disponibles a lo largo del tiempo, muy importante. Y bueno, las orientaciones para los niños que vamos a ofrecer a la familia, sobre todo si nos toca acompañarlos en el momento circundante a la muerte, ¿no? En lo previo, inmediatamente después, a veces nos consultan, ¿qué hago con el hermanito? ¿Cómo le digo? Y bueno, las claves es que pueda ser un espacio seguro y tranquilo, sin interrupciones por sus referentes, pero que la persona que le hable pueda estar, aunque triste, tranquila como para escucharlo y contenerlo, que no se demore mucho. A veces se cree que, bueno, después le decimos más adelante, y los niños perciben que hay algo pasando, perciben la tristeza en el entorno y van a necesitar saber lo antes posible lo que pasó. Dilatarlo no va a disminuir el impacto emocional, puede agravarlo incluso.
Así que va a ser importante que les hablen, teniendo en cuenta lo que hablamos de las distintas etapas, de manera clara y concisa, que puedan decir, tu hermanito se murió, ¿no? Con esas palabras, que son las palabras que ellos van a poder identificar mejor, porque si usamos ambigüedades como ya no está más, se fue, no está más entre nosotros, y no estamos siendo claros, no estamos aclarándole que su cuerpo dejó de funcionar, que eso es importante que lo entiendan, no estamos aclarándoles que no va a volver, que no vamos a poder seguir jugando con ese niño o compartiendo ir a la escuela. ¿Ah? Entonces, de alguna manera, tenemos que lograr que ellos entiendan eso. ¿Ah? Con el vocabulario adaptado a su edad y dosificando. ¿Qué quiere decir esto? Ir de a poco. ¿Ah? Retomar donde ellos sabían. Viste que estábamos en el hospital cuidando a tu hermano, que estaba muy, muy enfermo. ¿Ah? Y vamos como haciendo pausas para que ellos también puedan como preguntar, ver si nos van siguiendo. ¿Ah? Y ahí seguir con la explicación. Hay que habilitar y hay que validar la expresión emocional de los niños y permitir también que los adultos expresen sus emociones frente a ellos, para que sepan que es válido estar triste, se puede estar enojado, ¿tá? Se puede. Y bueno, ante la sospecha de un duelo patológico, un duelo persistente, un duelo complejo, esta importancia de poder derivar, ¿no? Sobre todo en los casos más graves, en los casos que vemos mayor riesgo, no dejarlo pasar y no minimizar. Bien, bueno, estos eran algunos de los conceptos que queríamos trabajar con ustedes. Estamos a las órdenes por cualquier consulta que quieran hacernos y los invitamos a seguir profundizando en este tema que es un tema muy rico y que lleva también a muchos cuestionamientos personales y a revisar nuestras propias historias de duelo. Muchísimas gracias. Vamos a dejar de grabar que no sé cómo hacer. Ahí.